Nos interesó mucho comparar muy objetivamente, lo más objetivamente posible, cómo va a evolucionar el impuesto a partir de la reforma. Tomamos una muestra de partidas inmobiliarias, comparamos sencillamente lo que había pagado esa misma partida antes de la ley y lo que vino liquidado ya por la misma ATER después de la ley. O sea, una comparación simplemente matemática de cuánto fue el impuesto determinado antes y después de la ley 10.270. Después hicimos la discriminación de las causas, que hubo incremento en el avalúo, que hubo incremento de las alícuotas y demás, pero en concreto lo que dice el informe, el incremento que determinamos como promedio surge de la comparación lisa y llana de dos boletas emitidas por la ATER. Pero en este año el promedio de la muestra dio un incremento del 70%, a eso hay que sumarle casi un 40% del año pasado, es decir que en el acumulado de 2 años da un incremento superior al 100%. A eso hay que agregarle un dato que seguimos trabajando porque no teníamos la muestra suficiente y queríamos reservarlo hasta tener un universo mayor. Si uno hace la comparación desde el 2008 hasta acá, el incremento supera el 600%, al menos hasta ahora. Después lo vamos a ampliar a ese estudio y lo vamos a publicar, pero realmente si uno se pone a pensar en el último lustro, ha sido significativo el aumento de del impuesto inmobiliario. Pero el valor de los inmuebles también en el último lustro ha subido. Sí, sí, desde ya que sí, hay un valor mucho más importante del mercado, pero de cualquier manera ahí hay una relatividad que darle, porque uno dice, sí, tu bien vale más, pero en general en el inmobiliario urbano son viviendas y uno no lo va a vender a la vivienda para salir a otro lugar. En realidad ese incremento de valor es totalmente relativo porque es el lugar donde uno vive, no es un valor de mercado, no es una mercadería que uno pueda decir, sí, vale más, tengo que pagar o tengo más capacidad de pago porque mi casa vale más. Eso es bastante relativo, hacer ese análisis, relación del valor de la vivienda con capacidad de pago. Y esto hay muchos ejemplos para dar. De cualquier manera, es cierto el incremento de valor, pero no necesariamente va a ser cierto que la gente que vive en esa casa pague más o que realmente la vaya a vender, que sería la manera de hacer evidente esa ganancia que se tiene de una sobrevaluación, ¿verdad? Y sobre el impuesto inmobiliario urbano que hablaba Lenardón en esta primera parte y sobre el inmobiliario rural, que es lo que va a hablar ahora, la muestra que se ha hecho es con boletas y datos de todo el territorio de la provincia de Entre Ríos. Sí, sí, lo que nosotros quisimos hacer justamente es tener una muestra abarcativa de todo el territorio. Es más, en esa muestra los incrementos exagerados que hubo, porque obviamente por determinadas razones puede haber un incremento mayor al promedio, lo eliminamos y tratamos de hacer una muestra federal de todo el territorio de la provincia. Esto con el urbano. ¿Y qué pasa con el rural? Que todavía no han llegado o están empezando a llegar en poco tiempo las boletas. Sí, sí, no teníamos ese dato concreto de la emisión nueva, así que lo que hicimos fue, a partir de las boletas del inmobiliario, del inmobiliario rural del año pasado, tomar el mismo avalúo. Tenemos entendido que los avalúos van a incrementarse, así que este estudio que se hizo probablemente dé cifras superiores. Con los mismos avalúos utilizamos las nuevas tablas que tiene la ley, porque lo que ha cambiado la ley 10.270 es los tramos en donde cae cada avalúo fiscal. Utilizamos el dato de la ley y le incorporamos el incremento que define la norma de entre un 20 y un 30%. Cuando hacemos ese análisis, realmente el incremento que daría, aún permaneciendo los mismos avalúos, es sensiblemente superior al enunciado en la norma. Llamativamente, y a contrario de lo que era el enunciado de la norma, que se planteaba como una cuestión progresiva, cuando hacemos el análisis utilizamos boletas de contribuyentes reales, de Paraná Campaña, de la zona del centro norte de la provincia, inclusive departamento Gualeguay y demás. En esas muestras, las partidas que más crecen, o que más crecerían en realidad, son las de los avalúos más bajos, proporcionalmente. La medida que uno va avanzando en el avalúo, el incremento es menor, salvo obviamente las últimas dos categorías que son las que se crean a partir de esta ley, en donde hay un incremento, pero de cualquier manera
En nuestro cálculo, las partidas inmobiliarias rurales que más crecen son las de avalúo fiscal más bajo. El impuesto inmobiliario rural fue uno de los que más recaudó el año pasado en la provincia de Entre Ríos. Palabras de Casareto, que están en la nota exclusiva que hicimos mano a mano con él en esta edición de la revista Por Más, habla que el 90% de las partidas, de las boletas que se emitieron del inmobiliario rural, fueron pagadas el año pasado. Y nunca en la historia de Entre Ríos se ha pagado tanto impuesto como ahora. Es las palabras de Marcelo Casareto referido a este tema y que surge del título de lo que es la nota que realizásemos con él para esta edición de la revista. Ahora, ¿cómo se determina ese avalúo que va a dar después a través de un coeficiente el resultado del impuesto rural a pagar? Bueno, esto está definido en una ley. Es una polinomica bastante compleja porque, bueno, depende de la zona geográfica donde se encuentra el campo, de las dimensiones, de la expectativa de producción, del destino que se le da a ese campo. Se genera toda una serie de información que lo maneja entre el Ministerio de la Producción y el área de tierra de la provincia. Se generan todos esos datos, se introduce todo en una polinómica y sale el avalúo, ¿no? Nos ha pasado con determinados clientes que dos campos muy similares, muy cercanos uno con otro, porque entran en distintas zonas geográficas, tienen un avalúo sensiblemente distinto, ¿no? Inclusive campos parecidos en dimensiones tienen avalúo distinto y campos muy cercanos, porque tienen dimensiones distintas, también tienen avalúo distinto, ¿no? Realmente la fórmula está publicada, pero para desarrollarla entera hay que tener muchos datos que evidentemente el gobierno, eso creemos que sí los tiene, ¿no? Sí, han subido mucho y evidentemente la tierra se ha valorado y evidentemente la gente del campo tiene una productividad mayor también. De cualquier manera, siempre terminamos en lo mismo, en este sentido de decir, bueno, el incremento del campo realmente demuestra la verdadera capacidad de pago de los contribuyentes. Es decir, un productor agropecuario en la realidad argentina de 2014 va a poder pagar lo mismo que en el 2013, los márgenes son los mismos, el dólar creció, los insumos importados crecieron en valor. Nosotros, desde el punto de vista de la capacidad contributiva, creemos que ahí hay bastante cosa que decir, que no necesariamente, insisto, lo refleja el incremento del campo. De nuevo, la gente del campo no se dedica a vender campos, entonces, o no lo va a vender porque es su herramienta o su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, eso es bastante relativo. Y volvemos a recomendarle la nota con Marcelo Casareto, que es la que abre la revista de edición de febrero, porque la discusión que trasunta toda esa entrevista extensa que hicimos con el administrador de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, el director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, ATER, tiene que ver con ese concepto que para la provincia es el incremento de 1 punto en los ingresos brutos, pero en realidad es la gota que colma el vaso, según nuestra postura y nuestra visión, de la altísima presión impositiva que existe hoy, no solo en la provincia de Entre Ríos, sino en toda la República Argentina. Hasta mediados del año pasado se hablaba que la presión impositiva alcanzaba el 42% de los ingresos. O sea, que una sociedad conformada por 2 personas, una sociedad de hecho nada más, conformada por 2 personas, de 100 pesos que ganaban, de 100 pesos que le ingresaban, no que ganaban, de 100 pesos que le ingresaban, 42 pesos hay que determinarlo al Estado y los 58 restantes dividirlo entre los 2 socios. O sea que el Estado va a ganar siempre más que un socio, y ni hablar de cuando tiene que empezar a deducirse todos los gastos que significa cualquier actividad. Los ingresos y lo que queda en la rentabilidad de cada empresa hoy es muy pequeño, es muy chico y la presión impositiva es muy alta. Y esto lo que logra es alentar a la evasión fiscal. Uno de los principales problemas que tiene la economía argentina, porque cifras reconocidas por el propio gobierno hablan de más de un 40% de la economía en negro. Por eso le preguntamos a Fernando Lenardón cuál es la presión impositiva que existe hoy en la provincia de Entre Ríos con impuestos provinciales y a nivel nacional. Tuvimos la oportunidad de participar el otro día de la charla del economista Juan Liach, y realmente en el estudio que él hace, y que la verdad que fue muy completo. Él ha definido que la carga impositiva de este tipo de impuestos regresivos, que son los que más nos afectan en la economía, en las 3 jurisdicciones, tanto nacional como
provincial y municipal llega al 8,8% del PBI, o sea que es significativo. El otro estudio que yo he tenido oportunidad de analizar es aquel que habla medio cómico del título del Día de la Liberación de los Impuestos, es decir, marca la cantidad de días que uno debe trabajar en el año para pagar los impuestos en Argentina. Está indicando que nosotros tenemos que trabajar hasta junio de cada año para pagar los impuestos, para pagar la carga tributaria. Es decir, estamos hablando de una sensible presión tributaria. Algunos la marcan en un valor cercano al 50% de los ingresos, lo que es significativo, ¿no? Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.